Buenas tardes, tengan todos y todas, sean muy bienvenidos a el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro y permítanme comenzar haciéndoles llegar el saludo de nuestra presidenta municipal, la maestra Aura Medina Cano, que pues por cuestiones de agenda no puede estar ahorita para saludarles, pero me ha pedido que pues les extienda nuestro agradecimiento a todos y cada uno los que están aquí y a quienes nos siguen en las redes, como seguramente ustedes alcanzaron a ver, tal vez los que se inscribieron al principio ni se enteraron, pero tuvimos una demanda como del doble de la capacidad de la sala y entonces gracias a nuestra área de comunicación, a nuestra área de modernización, se pudo organizar el taller de manera de que también fuera transmitido en redes, va a quedar grabado y como ustedes saben, pues está disponible para el que sea. Y voy a ser muy breve porque estoy seguro que el interés de todos y cada uno de ustedes, pues no es escucharme a mí, es escuchar al instructor, es el biólogo Mauricio, es parte de nuestro equipo técnico y solamente permítanme hablar de tres cosas. El primero es por qué este taller. La primera razón tiene que ver por el interés de ustedes. Y yo quiero agradecer a Vianey, que anda por allá medio escondida. Muchas gracias, Vianey Pérez, quien tomó la iniciativa de acercarse a nuestra presidenta municipal y plantearle la posibilidad de que construyéramos en los hechos una alianza más fuerte que la que por manera natural se da entre la autoridad de un espacio como es cada uno de los municipios de nuestro país y la propia ciudadanía. Segundo, porque hay el tema en sí es un tema que suscita un gran interés. Seguramente todos ustedes habrán alcanzado a ver en las redes distintas opiniones sobre lo que se debe de hacer o no se debe de hacer en relación a nuestros árboles. Yo creo que todas las opiniones son importantes y creo que en la medida en la que todos nos involucremos y demos nuestro punto de vista, podremos ir construyendo una gestión más participativa, más compartida de este patrimonio natural que nos tocó en suerte conocer y esperemos que nos tengamos el privilegio de dejarlo en mejores condiciones a las generaciones que vienen, que al final de cuentas es en lo que podríamos resumir esto que llaman ahora la sustentabilidad o la sostenibilidad, es el desarrollo a largo plazo, conservando el ambiente y las capacidades humanas, eso que ahora los científicos llaman lo socioambiental, es esta idea de largo plazo. O sea, estamos trabajando, sí para el hoy, pero estamos trabajando para el futuro. ¿Para quién? Para ustedes, para toda la ciudadanía. ¿Y el qué? Vamos a tener un taller, como dice el propio título, es una charla educativa, es una primera aproximación, o cosas que a lo mejor ustedes ya conocen, que ustedes practican, pero no necesariamente todos. Yo les pediría por un momento que pensáramos en un bosque, en una selva, y nos preguntáramos si alguien siembra los árboles de la selva, si alguien poda los árboles de la selva, si alguien les da forma, si alguien los cuida cuando se enferman, y seguramente el sentido común nos dirá, no. Si ustedes revisan la literatura, se darán cuenta de que de alguna forma, efectivamente, a los árboles de la selva los siembran las aves, los siembran los animales, los siembra el viento, que lleva las semillas de un lado a otro y seguramente todos hemos visto cómo de repente pasan volando unas cositas ahí que no sabemos qué son las semillas. Entonces, los árboles de la selva son sembrados. ¿Quién los cuida? Pues los cuida la propia naturaleza, los cuidan sus propios mecanismos de defensa. ¿Quién los poda?
se podan entre ellos y se podan ellos mismos. Probablemente todos hemos visto y algunos hemos criticado estos árboles de grandes copas que de repente hay quienes están de acuerdo en que se poden y hay quienes no están de acuerdo en que se poden. ¿Qué pasa en la selva? La sombra del árbol de al lado es la barrera natural que tienen los árboles para irse formando como deben de ser, para buscar la altura. Por ejemplo, un árbol de estos monumentales que crecen 30 metros de alto y que necesitan tener un lugar hacia donde crecer, pues crecen para arriba. Crecen para arriba porque así es la naturaleza de esa especie. ¿Y cómo le hacen para crecer para arriba? Porque buscan la luz y buscan precisamente los espacios en donde o se cayó otro árbol o donde en ese momento no había suficiente sombra y van ganando hasta llegar a la parte alta de los estratos de la selva. Eso mismo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos viviendo en una ciudad. Los árboles son importantes, son fundamentales para nuestra salud física, pero también para nuestra salud mental. Igual, si se asoman un poquito a la literatura, hay varios estudios que han hecho el recuento de los efectos de la naturaleza urbana en la salud de las gentes. El 40% de los artículos son enfáticos en demostrar que no solamente nos limpian el aire, no solamente capturan carbono y nos ayudan a combatir el cambio climático, no solamente nos hacen más fresco el entorno, sino nos dan tranquilidad. Es una cuestión que está demostrada, pero yo creo que además todos nos sentimos más a gusto cuando estamos en un jardín verde, en un parque, o simplemente pasamos y vemos una calle muy bonita con árboles. Por esas razones lo hacemos, pero nos queda claro que probablemente muchos de quienes están aquí conocen más del manejo de los árboles que incluso su servidor. Yo no soy especialista en botánica, mi campo profesional son los peces, pero Mauricio sí. Mauricio es un miembro del equipo de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, que recientemente se incorporó al equipo y se incorporó precisamente por su pasión, por su trabajo en torno al arbolado urbano. Y bueno, por ahí hay unas tarjetitas con un código QR que después se les va a decir qué van a hacer con el código QR, pero él es el autor de eso que está dentro del código QR. No les voy a decir, pero por si no le robo la línea, pero de eso se trata, de que cómo podemos empezar, y seguramente habrá otros talleres, pero también estamos buscando que haya esta posibilidad de adoptar 1, 2, 3 árboles, y por eso lo que esperamos de este taller, y ya con eso le cedo la palabra a Mauricio, son 3 cosas. Aquellos que tienen un espacio y que ya tienen decidida cuál es la especie que quieren sembrar en ese espacio, pero que la quieren cuidar. Aquellos que están dispuestos a adoptar un árbol en un lugar que ya tienen definido y que ya tienen definida cuál es la especie con la que lo van a hacer. Un segundo grupo de aquellos que tienen un espacio en donde sembrar un árbol, que quisieran sembrar un árbol y adoptarlo, pero que no saben o no han decidido cuál es la especie que mejor se adapta a ese espacio que tienen. Y un tercer grupo que tengan o no un espacio, tengan o no la decisión sobre árboles, están dispuestos a regalar un poco de su tiempo para sumarse a una brigada ciudadana que, gracias a la iniciativa de Vianney, vamos a conformar para que, venido el momento de la siembra, podamos organizarnos para que en aquellos espacios en donde haya las condiciones de seguridad para ustedes, podamos invitarlos a que nos ayuden a adoptar árboles en lugares que no son sus casas. Entonces, ojalá y de este taller, seguramente a algunos de ustedes les preguntamos qué árbol es el que les gustaría, y aquí tenemos una muestra de algunos de ellos. A otros no les preguntamos porque ya nos habían anticipado qué especie les gustaría,
pero son solo una muestra. Sí hay árboles, por ejemplo, nos decían, yo quería una caoba. Bueno, está bien, yo quiero una caoba también para hacer una mesita dentro de 30, 40 años para mis bisnietos. Ya tengo un nieto, entonces espero que pronto, bueno, no tan pronto, todavía le falta, pero que en un momento él pueda disfrutar de algo que nos comparta la naturaleza. Habría que ver si el espacio que tienen es el adecuado para la caoba. Habría que ver si es el adecuado para una jícara, para un guayacán, para un macuilis, para un escandor. ¿Qué otra cosa me falta? Lluvia de oro. Para una lluvia de oro, una naranja dulce. Tenemos estos y tenemos de otros árboles que de manera colaborativa hemos ido conviniendo y cultivando con el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal Forestal y de la Secretaría de Bienestar y Sustentabilidad de Cambio Climático. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Espero que logremos cumplir sus expectativas de este taller. Espero que nos sigan acompañando en estas 3 actividades que les proponemos o que nos sigan acompañando solicitándonos otro tipo de capacitación más especializada. Sin más, pues dejo el micrófono a Mauricio Domínguez, le deseo suerte y a ustedes igualmente que pasen un rato agradable. Por último, gracias a la generosidad de Vianey, al final vamos a tener una sorpresita para que, además de los arbolitos, se lleven otro recuerdo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, biólogo. Bueno, primero quiero empezar preguntándoles, ¿cuántos de ustedes han participado en alguna siembra de algún árbol? Levanten la mano. Bien, la mayoría. Tal vez lo han hecho bien, lo han hecho de otro modo, tal vez han utilizado las técnicas que les han inculcado, o a veces lo hemos hecho a como creemos, ¿no? Y eso está bien. El propósito de este tipo de charlas no es decirles cómo hacer las cosas, motivarlos. Esa es la principal meta que buscamos, motivar a que haya más acciones de forestación, que se busquen esos sitios. Entonces, podemos dar inicio a esta presentación con la primera diapositiva, en donde quiero preguntarles si han escuchado sobre estos 2 términos, forestar o reforestar, porque el título menciona a los 2. ¿Lo han escuchado? ¿Han manejado ambos términos? Miren, la principal diferencia entre esto es que reforestar implica volver a una población de árboles en donde ya había una especie previa, un bosque, una selva, una zona riparia, etc. Forestar es, por el contrario, arbolar una zona que no haya tenido árboles. En el caso de la ciudad, ¿qué creen que está pasando? ¿Estamos reforestando o forestando? Surgieron los 2 términos y la realidad es que estamos haciendo ambas cosas, porque donde hay edificios, donde hay asfalto, donde hay cemento, antes hubo una selva. Actualmente hemos perdido gran parte de esos árboles y entonces hay zonas en donde no hay árboles y estamos sembrando nuevamente. Entonces estamos forestando porque no había árboles, pero al mismo tiempo estamos reforestando dentro de la ciudad porque en su momento hubo árboles. Pero lo importante, lo llamemos reforestación o forestación, lo importante es sembrar, ¿sí? Ya sea desde un árbol pequeño, un arbusto, incluso empezar con un huerto. Pero lo importante es iniciar a sembrar. Otra pregunta, ¿qué necesitamos para sembrar un árbol? Aquí es una lluvia de ideas. Únicamente tiren al aire qué es lo que necesitamos para sembrar un árbol. Exacto. Por ahí surgen varias cosas, árbol, agua, voluntad. Precisamente eso es lo primero que necesitamos, voluntad y disposición para sembrar un árbol, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que buscar, tanto para nosotros como para nuestros compañeros, para nuestros vecinos, motivarlos. Porque si no tenemos la voluntad,
de sembrar ese arbolito y únicamente lo vamos a poner ahí por mero compromiso, pues ese árbol en unos días se va a morir. En una semana ya ni estará. Entonces tenemos que tener esa disposición de velar por él, porque no es solamente llegar, sembrar y lo dejo ahí a la buena de Dios. Algunos sí se dan, algunos sí crecen, algunos son guerreros, pero otros no. Otros necesitan tener un tutor, necesitamos cuidar de ellos mientras están pequeños. Al mismo tiempo, también tenemos que tener disposición para mitigar el cambio climático. Hoy en día estamos viviendo calores intensos. Cada día hace más calor, cada año va a ser más caluroso. Una de las formas en las que tenemos que contrarrestar esto es a través de la forestación o la reforestación. ¿Sí? Necesitamos nuevamente más árboles. Por supuesto, también dijeron ahí, necesitamos un árbol. Claro, necesitamos plantas. Ese es otro de los puntos que vamos a ver a lo largo de la diapositiva. Los tipos de plantas. A elegir una planta, a seleccionar una buena planta. Necesitamos además espacio. Podemos cerrarnos a la idea de que si tenemos un espacio muy pequeño no podemos sembrar un árbol, pero podemos sembrar un arbusto. Afortunadamente hay arbustos que tienen un comportamiento arbóreo. ¿Qué significa esto? Que se prestan a que sean similares a un árbol. El caso más común es el de la bugambilia. Que la bugambilia es un arbusto, pero si lo dejamos crecer, se va altísimo, 10, 15 metros, aunque sea también una enredadera. Entonces, hay opciones, siempre hay opciones. Además de espacio, necesitamos que las condiciones climáticas sean idóneas, necesitamos luz, necesitamos agua, necesitamos también colaboradores. No se casen con la idea de tener un árbol únicamente ustedes. Inviten a las demás personas, inviten a sus vecinos, a sus familiares. Aunque sea un solo árbol y hayan 10 personas cuidándolo, no importa. Porque tarde o temprano, una de esas otras 9 personas va a querer tener su propio árbol. Y entonces así es como vamos a formar una cadena de voluntad para seguir promoviendo más árboles. Ahora, pasando a lo técnico, lo primero que tenemos que conocer es el sitio, las características del lugar en donde queremos situar un árbol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer no es seleccionar un arbolito. No podemos ir por la vida y ese árbol está hermoso, yo quiero uno de ese en mi patio. No, lo primero es analizar el espacio en el que quieren sembrar. Si es en su patio, entonces primero analicemos las características del mismo. Si es al frente de su casa, conozcamos las condiciones de la banqueta. Si es en un área verde, lo mismo. En esta diapositiva tenemos unos ejemplos donde hay medidas sugeridas para el espacio en donde se desee poner un árbol. En los camellones centrales deberían de ser mínimo de 2 a 3 metros de ancho para poder tener un árbol, con 1 metro de profundidad de tierra. Porque muchas veces en las banquetas o en las áreas verdes escarbamos y a 15, 30 centímetros ya tenemos concreto o escombro. No, necesitamos al menos 1 metro para que ese árbol, si crece bien, tenga un anclaje muy seguro y evitemos caídas o desplomes en el futuro. ¿Por qué? Porque además de sembrar el árbol a corto plazo, también tenemos que pensar en su desarrollo a mediano y largo plazo. ¿Qué va a haber después? ¿Qué va a pasar con el árbol? ¿Qué altura va a alcanzar? Para áreas verdes, que es lo ideal, tenemos unas medidas aproximadas de 5 metros. Un espacio suficientemente grande para que la mayoría de los árboles se desarrolle perfectamente. Además de las medidas y de conocer el tamaño del área en la que queremos sembrar, tenemos que conocer las condiciones del suelo en el que estamos sembrando. Porque el suelo
tiene que tener buenos nutrientes, tiene que tener una buena adherencia. Con adherencia me refiero a que no esté suelto. Por ejemplo, entre la arena y la tierra, ¿qué es mejor para sembrar? La tierra. ¿Cuál es el principal peligro de sembrar en arena un árbol de 10, 15 metros? Se cae, no va a tener anclaje, va a caer tarde o temprano, podría provocar un accidente. Entonces, conozcamos las condiciones del suelo, sus nutrientes, su adherencia, su firmeza y la disponibilidad de agua. También tenemos que conocer cuáles son los requerimientos de nuestro árbol en materia de cantidad de agua. Porque si nosotros queremos sembrar en un lugar donde siempre permanece seco, pues entonces hay que pensar cómo vamos a estar llevando el agua ahí. Si diario tenemos la disposición de regarlo, bueno, entonces no habrá problema. Pero si es un lugar muy, muy seco y sembramos un árbol que requiere una gran cantidad de agua, entonces crearemos un ambiente hostil para nuestro arbolito. Y sucede al revés, si sembramos un árbol que requiere poca agua en una zona lodosa, en una zona fangosa, pues ese arbolito se va a pudrir. Sus raíces no van a desarrollarse correctamente. Además del sitio, pasamos a otro tema en donde tenemos que especializarnos, perdón, en las características del sitio, que son los criterios a seguir, que el espacio sea adecuado. Este arbolito, no sé si lo reconozcan, el primero a la izquierda, que está en un macetero, en un arrete de material. ¿Alguien reconoce ese arbolito? ¿Qué especie es? Ficus, tulipán. No, tulipán, guayaba. No, tampoco es guayaba. No, no es ficus ni guayaba. Por ahí dijeron otro. Pimienta, exacto, es un árbol de pimienta. ¿Han visto los árboles de pimienta en el rancho, en el campo? Altísimos. Entonces no podemos tenerlo en un macetero así de pequeño. A menos que le estemos dando mantenimiento y le estemos podando cada 6 meses. Bueno, en ese caso, adelante. Pueden tenerlo sin preocupación. Pero entonces también consideren eso. El espacio peatonal. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con este conflicto de al caminar por ciertas calles de Villahermosa tenemos árboles que obstruyen el paso peatonal? Y no es culpa del árbol ya estaba ahí. Pero si vamos a sembrar en una banqueta, pues entonces hay que vigilar, hay que tener cuidado de que en el futuro no vayamos a propiciar esto. Porque muchas veces la gente se baja a la calle. Bueno, de por sí aunque no hay árbol, se bajan a la calle. No, nada más tienen de adorno la banqueta. Pero hay que pensar aún así, a futuro plazo. Y la presencia de cables, sobre todo, esto es muy importante. Esto es algo que pocas veces se toma en cuenta a la hora de sembrar los cables. Nuestra ciudad está plagada de una red de cables, telefonía, internet, electricidad, y de la electricidad tenemos alta tensión, mediana tensión, baja tensión. O sea, por todos lados hay cables. Y no hay que cuidar únicamente que nuestro árbol esté debajo del cable, sino también que esté a una distancia prudente. Porque cuando crece, ¿qué pasa con sus ramas? Se extienden, exacto. Entonces, si nuestro árbol sabemos que es de una copa muy grande, que cuando crece, por ejemplo, el samán o la ceiba, que sus copas alcanzan los 10 o 15 metros de diámetro, y sembramos a 2 metros del cable, supuestamente librándonos, pues tarde o temprano lo va a alcanzar. Entonces tenemos que prever la presencia de cables, ¿ok? Elegir árboles pequeños para estos sitios. Asimismo, también tenemos que considerar los servicios públicos. Por servicios públicos entendemos todo lo que genere una infraestructura para facilitar los servicios públicos. Semáforos,
parques, postes de luz e incluso los postes de teléfono. Tenemos que ubicarlos. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros vamos y sembramos un árbol que es fibroso, como por ejemplo el macuilis, ustedes han visto la mayor cantidad de macuilis en la ciudad cuando es la temporada de sequía. ¿Qué pasa con sus ramas? Se secan, se ponen quebradizas. Y las ramas de macuilis no son tan pesadas, pero hay otros árboles que su densidad sí los vuelve pesados. Y si los tenemos cerca de un parque infantil, como en la foto, pues igual es propenso a que suceda un accidente. Evitemos eso. Otra cosa, los servicios públicos no nos vamos a limitar a lo que vemos en la parte aérea, porque también tenemos servicios públicos en el suelo, en el subterráneo. Tenemos drenaje, tenemos agua potable, incluso actualmente algunas instalaciones de teléfono y algunas de electricidad, sobre todo en los fraccionamientos. Entonces hay que considerar todo eso a la hora de sembrar un árbol, porque las raíces también se van a expandir, tal como la copa. Si la copa tiene 5 o 10 metros de largo, las raíces van a estar alrededor igual, si no están confinadas. ¿A qué me refiero? A que si les hacemos un macetero de concreto o algo, las raíces van a estar confinadas ahí. Pero dependiendo del árbol puede o no ser favorable, porque si el árbol es muy grande y sus raíces están compactas, también puede haber riesgo de desplome. Considerar los otros árboles. Muchas veces encontramos que en un área como el espacio que tenemos aquí, tenemos 6 árboles y todavía queremos poner más. Está bien. Si son árboles pequeños, adelante. Pero hay que evitar este tipo de circunstancias en las que tenemos 2 árboles a 30 centímetros. Sus raíces están casi fusionadas. Y aquí no se alcanza a ver la copa, porque era complicado mostrarles esta situación al mismo tiempo que la copa. Pero estos árboles son árboles de melina. ¿Conocen el árbol de melina? Ok, algunos sí lo han visto. El árbol de melina es maderable y es un árbol muy alto. Alcanza 15, 20 metros y en plantaciones forestales hasta 25 metros. Y entonces tenemos 2 árboles de esa altura creciendo juntos. El anclaje no es seguro. Además, el nivel del suelo. Por nivel del suelo nos referimos a la pendiente, si está inclinado o si es un montículo. No vamos a querer sembrar un árbol sobre la bajada de mina, por ejemplo. Los que ya están ahí, pues ya están anclados, son seguros, pero no necesitamos ponerle otro árbol ahí, precisamente porque el nivel no lo permite. Podemos poner arbustos, podemos poner otro tipo de plantas, pero no árboles grandes porque propiciamos el riesgo de desplome. El principal riesgo con los arbolitos es un desplome, ¿ok? Después de conocer el sitio, ya después de que descartamos si nos va a caer encima o no nos va a caer encima, si nos va a tapar el drenaje o no nos va a tapar, pues bueno, entonces sí ya podemos buscar un arbolito. Ahora sí ya podemos elegir. A lo mejor después de hacer nuestro estudio, nuestra recopilación de datos desde nuestra área, resulta que el arbolito que queríamos sí es compatible. Y pues ya, qué felicidad. Si no, pues ya ni modo. ¿Qué le van a hacer? Cambiar, elegir otro árbol. Porque la naturaleza es tan maravillosa que tenemos una gran diversidad de árboles. No hay que casarnos únicamente con los más comunes. Al menos aquí en la ciudad nos casamos con los maculís, con los guayacanes. De los guayacanes, ¿qué nos llama la atención? La flor. ¿La floración y de qué color es? Amarilla. Y tenemos otras especies que tienen esa coloración amarilla, que son más pequeños y que son menos problemáticos y que también son nativos, como es el escandor, que está al lado del guayacán, y el cebrito, que está a la derecha, o codo de fraile, o campanita. La lluvia de oro también es amarilla. Sucede que la lluvia de oro no es nativa, ¿ok? Es una especie introducida que se ha utilizado para forestar dentro de la ciudad,
pero lo recomendable es utilizar una especie nativa, porque así ayudamos a la fauna local y sobre todo a los insectos y polinizadores y todo lo que viva ahí. Al lado derecho del guayacán es cebrito, codo de fraile o campanita. Es un árbol relativamente poco común en la ciudad, pero que ahora que ya lo conocen, lo van a ver que sí está presente, vaya. No está como el escandor por todos lados o como el guayacán que a donde vayan, pero sí está el cebrito ahí. Y es un árbol pequeño. ¿Perdón? Cebrito o codo de fraile o campanita. El otro es el escandor. El que está en medio del macuiliz y el guayacán es el escandor, que igual tiene floración amarilla. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos que ver entonces las características del árbol. Conocer su altura máxima para evitar afectar sobre todo cables y edificios. El tipo de follaje. ¿Por qué es importante conocer cuál es el tipo de follaje de nuestro árbol? Porque en ocasiones puede darse la situación de que creamos que nuestro árbol está muerto, cuando en realidad únicamente está mudando hojas. En esta imagen hay un árbol de bellota que está situado en el planetario, en el estacionamiento del planetario. Ya me norteé, no sé dónde está por acá. Y en la parte de atrás hay otro arbolito, uno verde y al frente uno seco. El de atrás, ¿qué árbol creen que es? No, es bellota, porque el de atrás todavía no ha mudado sus hojas y el de adelante no está muerto, está mudando hojas. Entonces, si conocemos el tipo de follaje, podemos evitar errores como de que mi árbol está muerto o errores de que tenemos árboles diferentes en un mismo sitio. Como por ejemplo en este sitio, cualquier persona llega, mira, este árbol está muerto, y al de atrás, es una ceiba. Pero no, resulta que es una bellota y las dos son bellotas. Una está mudando, la otra está todavía verde o probablemente ya había mudado. Pero ambas siguen vivas, ¿ok? No, la bellota que tenemos aquí en el estado es diferente. No es la de la frutita comestible. Nuestra bellota, cuando termine, tienen la oportunidad de buscarlo, nuestra bellota tiene nombre científico Esterculia apétala, ¿ok? Por si la quieren buscar y conocerla. Esterculia apétala. Bueno, seguimos. Ok. Bueno, también tenemos que conocer la forma y tamaño de las raíces, porque eso evita que haya problemas con la banqueta, con el drenaje y con todos los demás servicios. O las paredes, así es, sobre todo las paredes. Y bardas perimetrales. Y el estado fitosanitario del árbol a sembrar. Muy importante conocer cuáles son las enfermedades que sufre, pero sobre todo, en la siguiente diapositiva podemos ver con claridad a qué me refiero con el estado fitosanitario del árbol a sembrar. Que usemos plantas saludables. A eso se resume. Porque puede llegar el momento en el que tengamos plántulas que querramos sembrar, pero sus hojas están maltratadas. Tal vez estén plagadas o estén enfermas. Entonces tenemos que seleccionar árboles, plantas, plántulas sanas para favorecer un buen desarrollo de nuestros árboles. Porque si de por sí los vamos a sembrar y a lo mejor los vamos a dejar ahí abandonados, ahora imagínense si ya estaba enfermo. Es como dejar a un herido afuera del hospital. No, hay que atenderlo. En muchas ocasiones, cuando las plantas son jóvenes, son igual de fuertes que los niños. Si un niño se cae, se rompe un hueso, probablemente no. Son casi de plástico.
son casi de liga. Sucede lo mismo con las plantas. Como están en pleno desarrollo, podemos podarlas para corregir su crecimiento. Podemos retirar las hojas dañadas o implementar técnicas para evitar la presencia de plagas. Así que lo importante es que revisen las hojas de sus plantas. Conforme las vayan a sembrar, revísenlas, porque pueden tener hojas dañadas y eso va a propiciar que la planta no crezca favorablemente. Voy a tomar una de las plantas de acá atrás para tomar el ejemplo. Aquí tenemos un arbolito de naranja dulce. Voy a hacer el ejemplo con porque los cítricos son los más problemáticos, son los que más reciben ataque de plagas cuando están chicos y cuando están grandes. Resulta que los cítricos son atacados por una plaguita que es una mosca blanca que se la pasa volando feliz hasta que decide reproducirse. Y sus larvas las deposita en las hojas. Y las larvas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a comerse las hojitas por dentro. Hacen pequeñas cavidades y propician que las hojas se contraigan, como que se marchiten, como que se engruñen, diría el Choco. Y gracias, Vero. Asistente. Y esto sucede principalmente en las hojas que están naciendo. Entonces podemos simplemente podar, cortarlas con una tijerita o con una navaja y permitir que las demás hojas sigan creciendo. Y aquellas que estén dañadas también se pueden ir retirando para propiciar un árbol sano, un árbol saludable y tenga un buen desarrollo. Gracias, Velo. Un aplauso para el asistente. Hello. Alguien no lo van a recontratar. Otra cosa, también pueden seleccionar árboles de buena altura. Ahorita vamos con la pregunta. ¿Con qué otro método se puede ahuyentar a la plaga? Podemos aplicar preventivos, ya sea aplicar un preparado de NIM o un preparado de ajo o un preparado de chile. ¿Cómo los preparamos? Utilizamos por cada litro de agua podemos utilizar 3 a 5 dientes de ajo, un chile o 2 chiles dependiendo del picor. Y en el caso de las hojas de NIM, más o menos es la misma cantidad de hojas que de agua. Es decir, si lo ponemos en un recipiente, que el agua cubra las hojas. Y cualquiera de las 3 preparaciones la vamos a dejar fermentar por 1 o 2 días. Y después eso lo podemos atomizar para nuestras plantulitas. ¿Tenemos otra pregunta por allá? Bueno, más bien yo me sé un preparado que lleva chile habanero, cebolla morada y dientes de ajo. Okay. Y se lo he utilizado para la guanábana. Para la guanábana. Sí. Puede ser porque la cebolla tiene sulfuro. Bueno, Sí. yo soy ingeniero agrónomo en producción con maestría en ingeniería ambiental. Y yo he usado ese preparado. De hecho, una persona del campo me lo comentó y yo lo probé. Hasta ahorita ha resultado, no sé, pero la cebolla morada, yo dije, bueno, a lo mejor por el sulfuro o qué sé yo, porque tiene otra sustancia que ahorita no recuerdo, pero sí. Sí. También una solución con gotas de aceite de NIM, 10 gotas por litro, 10 a 20 gotas por litro, y agregando tanto así en un litro de agua de detergente en líquido, ya Foca, Roma, cualquiera de esos, sobre todo para que se adhiera a las hojas. Sí, en el caso de, primero atendiendo lo de el otro preparado, lo que comparten el ajo, el chile y la cebolla es la acidez. Ese es uno de los factores. Además hay otras propiedades que tienen cada uno, pero principalmente la acidez. Ahora, con el NIM, lo que mencionan las gotitas de aceite,
porque venden el preparado de aceite de neem, el aceite. Lo venden comercialmente y se puede utilizar. Pero también podemos utilizar las hojitas. Para, si no tenemos acceso a este aceite de neem, podemos utilizar las hojas y de forma natural también empezar a aplicar y economizar. Porque muchas veces con las plantas lo primero que pensamos es en el dinero, ¿no? En cuánto nos va a tomar, en cuánto nos va a gastar, cuánto nos vamos a gastar en cuidarlo, en mantenerlo, ¿no? Entonces hay que recurrir a técnicas, naturales para facilitar esto. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Adelante. Hola. Entonces, cuando te refieres a las hojas, son las hojas que de la misma planta que podemos usar. Ahí me perdí un poquito. Las hojas de la misma planta. Es que dices que podemos usar de neem. Sí, de neem. Ok. Son las hojas del neem. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Gracias. Hojas de neem. Ok, gracias. Sí. Ok, gracias. Bueno. Continuando, ¿alguna otra duda hasta aquí de lo que llevamos visto? ¿No? Ok. Lo siguiente que tenemos que hacer, ya que conocimos nuestra área y ya que tenemos seleccionado nuestro árbol, es ir a la zona donde vamos a sembrar. Y lo primero es limpiar el área. ¿A qué nos referimos con limpiar? A remover todo residuo que sea inorgánico, plástico, PET, bolsas de plástico, envolturas, etcétera. Porque le va a dar un mal aspecto a nuestra plantación, a nuestro árbol, a nuestra siembra, y no queremos eso. Aquí en esta imagen se aprecia que hay hojarasca. ¿Tenemos que limpiar la hojarasca? Exacto, no hace falta limpiar la hojarasca no es basura, la hojarasca es parte del suelo, se están reintegrando los nutrientes que utilizó el árbol a ese sitio. Si vamos a sembrar un árbol, no hace falta remover la hojarasca, podemos moverla en la zona donde vamos a sembrar e incluso volver a juntar la hojarasca alrededor de nuestro árbol, porque eso nos va a permitir que haya mayor retención de humedad en esa zona. Porque el sol, al calentar el suelo, evapora el agua y eso provoca que haya un estrés hídrico sobre la planta. Entonces, no limpiemos la hojarasca. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Tenemos una pregunta? Yo ahorita que hace tanto calor, veo que en los parques limpian toda la hoja. Y en serio, yo ya sabía de este asunto de que mantienen la humedad y sirve de abono las hojas y en los parques las quitan. Así es. En este caso tenemos una duda operativa que nos va a resolver. No, a ver, tienes toda la razón. Es parte de los retos que se tiene en la administración, porque tú de manera muy sensata dices, déjenlos porque conservan la humedad. No sé si te regresas al anterior. ¿Dónde es esto? La pólvora. Todo el mundo conoce la pólvora. Si vieran el número de quejas que tenemos, ¿por qué no han quitado la hojarasca? O sea, hay distintas perspectivas, algunos que prefieren el servicio ambiental de estar en un espacio verde que para ellos es lo mejor. Y hay otros como tú que dicen eso. Tenemos que tener un equilibrio. Sí necesitamos manejar eso. Para su tranquilidad, todas las hojas que se recogen de los parques se hacen composta. La gente, entiendo que lo quiten de donde está el cemento, de donde está el caminito, donde pasa la gente. Y quizá por cuestión estética, pero si la gente sabe para qué sirve, te aseguro que, pues sí entienden. Como poner un poco más de información, no sé, letreros. Eso es muy bonito, que en los parques nacionales muchas veces viene tanta información que ayuda,
porque te aseguro que mucha gente ni siquiera sabe esto que estamos comentando, simplemente ven lo estético. Claro. Totalmente, hay muchas cosas que hacer. Yo espero que con la ayuda de ustedes podamos hacerlo. Si ustedes ven aquí, hay un arbolito, yo sé que no alcanzan a ver, pero que tiene su tubito rojo. Es parte de un proyecto del ayuntamiento precisamente para eso. Ya tenemos todas las plantas ornamentales, artesanales, aromáticas, medicinales, no le podemos decir medicinales porque nos metemos en un problema, pero aromáticas, y de todas tenemos las fichas, todas tienen un código QR, no están ahorita en exhibición, pero estamos trabajando para que en unos meses esto pueda estar abierto al público, precisamente con eso, de que la gente, uno de nuestros asesores, dicen, a ver, hay un sombrero de palma, que puedan ver el guano, que puedan ver la cañita, que puedan ver las palmas con las que se hacen algunas, el sauce, en fin, los árboles. Ayúdenos y nos va a quedar bien bonito. Sí, bueno, allá. También podría ser porque también entre las hojas, al momento de que queda la humedad, también se puede proliferar entre varias especies los mosquitos. Puede ser que también por cuestiones de salud retiren la hojarasca y aparte también otro tipo de insectos y de animales como tarántulas, etcétera, dependiendo la zona del país, ¿no? Puede haber alacranes o aquí, mientras más grande el alacrán, no hay problema. Mientras más chiquito y güerito, ahí sí. Bueno, yo me imagino que puede ser también por eso, porque se tiene que controlar la cuestión del dengue, Zika y chikungunya aquí, ¿no? Me imagino que también por estética y por ese tipo de vectores. Sí, sobre todo por los vectores y además cuando tenemos un gran cúmulo de hojarasca gruesa en un área pública donde hay muchas personas, hay otro riesgo que no contemplan, serpientes. En nuestros parques sí tenemos serpientes, que la mayoría no son venenosas, pero pues siempre hay el conflicto de humano-serpiente y entonces también se hace por evitar eso. Nada más. Un aviso parroquial para los que nos están siguiendo en redes. Ya ven, se ponen comentarios, preguntas. Yo les propondría que le diéramos continuidad al taller y nosotros les contestamos por vía bilateral una vez que podamos concluir para poder. Habíamos propuesto 1 hora, ya entre lo que yo le robé a Mauricio más el resto, ya nos quedan 10 minutos. ¿Qué les parece si avanzamos? Al final tenemos una sesión exclusiva de preguntas y respuestas y para nuestros amigos y amigas de las redes les contestamos directamente sobre la red. Sí. Así es, de hecho aquí me habían pasado 2 de red, sí se van a responder, de Mara López, por si tenías duda. Ok, seguimos a la siguiente. Gracias. Planificar y organizar la ubicación de los árboles. Esto va de la mano con evitar que haya cercanía de un árbol con otro. En esta ocasión, en esta fotografía del lado derecho, vemos que hay árboles que están correctamente distanciados. Son árboles pequeños que a mediano y largo plazo no van a generar un problema entre ellos, porque muchas veces se genera competencia en las raíces y en las copas, y entonces tenemos que evitar eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Conocer las condiciones climáticas. O sea, también es importante que en donde vayamos a sembrar conozcamos el clima, porque a lo mejor no están sembrando aquí en Tabasco, a lo mejor están sembrando en otro estado al que nunca hemos ido o un nuevo lugar. Entonces conozcamos cuáles son las condiciones del clima. Y no solo las condiciones de clima a largo plazo, sino también a mediano y a corto plazo. Es decir, si yo veo que mañana va a llover, bueno, a lo mejor puedo irme a sembrar. O evitar horas de excesivo calor. Lo ideal es sembrar en la mañana o en la noche. Por último, para ir finalizando e ir cerrando, recomendaciones. Las recomendaciones que nosotros les podemos brindar principalmente son elegir especies adecuadas para la región. Por adecuadas podemos encontrar especies nativas y especies que toleren nuestro clima, cálido o húmedo, ¿ok? Considerar el espacio necesario para el buen crecimiento del árbol. Es una de las cosas que vimos al principio.
Conozcan primero el lugar donde quieren sembrar y después seleccionen el árbol. E involucrar a la mayor cantidad de personas. Se los repito, con esto iniciamos y con esto finalizamos. Involucren a más personas. Invítenlos a participar. Que colaboren entre ustedes. Porque de esa forma vamos a tener más facilidades para cuidar nuestros árboles. Y dos últimas recomendaciones que son prácticas periódicas que tenemos que hacer. Vamos a sembrar nuestro árbol, pero tenemos que hacer dos cosas siempre. Y si es de por vida, ni modo, de por vida. Y digo de por vida de nosotros porque probablemente el árbol ahí va a seguir cuando nosotros nos vayamos, que es podar. Importante podar, porque en ocasiones se ha sembrado y se deja el árbol ahí y se va y allá se enreda con los cables. No, hay que estarlo podando y hay que estarlo regando. No hay que dejarlos a la deriva. Incluso con árboles medianos hay que seguirlos regando. Entonces los invito a que siembren un árbol. Algunos van a llevarse uno hoy. Y que involucren más personas. Eso es lo que más me gustaría que se rescatara de esta sesión. Que sean conscientes que hay que sembrar un árbol. Muchas gracias, Mauricio. Nos quedan el tiempo que ustedes quieran. Ya nos dijo nuestra coordinadora de información que la plataforma es toda nuestra, entonces podemos seguir, pero yo sé que el tiempo de ustedes está limitado. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, levantamos la mano. ¿Algún comentario, alguna opinión? Sí, adelante. ¿Cuáles serían algunos métodos de fertilización para los arbolitos? Fertilización. Podemos recurrir a la hojarasca. Si nosotros la rescatamos, podemos hacer composta de la hojarasca. O incluso mientras estamos sembrando y tenemos hojarasca alrededor, vertir un poco de esta hojarasca en el fondo de donde estemos sembrando. También podemos recurrir a cáscaras de diferentes frutas o verduras, pero no echarlas crudas. Porque cuando nosotros ponemos cáscaras crudas o verduras enteras, casi que se nos echó a perder en la mesa y se las vamos a enterrar ahí. Cuando se siguen descomponiendo generan calor, es un proceso llamado fermentación, y ese calor puede afectar las raíces. Entonces tiene que ser cáscaras que ya lleven días pudriéndose o que hayamos almacenado en algún lugar precisamente para ese momento. Otro fertilizante que podríamos utilizar es directamente la composta que podemos adquirir en viveros o en centros comerciales y revolver un poco de la composta en el sitio donde estamos poniendo nuestro arbolito. ¿Se resuelve? ¿Qué más? Allá. Oye, biólogo, yo soy arquitecto y vine aquí porque me interesa la reforestación en la ciudad, en áreas urbanas. Cada día vemos más la ciudad, pues más asfalto, más concreto, más todo, más distribuidores viales y todo. ¿De qué manera también, ya no estoy pensando en árboles, ¿no? Pero sí en muros verdes, en vegetación, pues en aprovechar todos estos espacios que nos quedan abajo de los distribuidores viales, hay puntos muertos, también muy difíciles de regar, de podar, de dar mantenimiento, pero también son áreas aprovechables para esta situación de reforestación y de ayudar a nuestro ambiente en la ciudad, ¿no? En las áreas urbanas. ¿Va a haber algún taller después de esto? No lo teníamos en el radar, pero ya que tú lo pones, busquemos la oportunidad. Ciertamente es todo un área de oportunidad, o sea, ¿qué hacemos en las horas de sombra? ¿Qué hacemos en las áreas de dificultad de acceso? ¿Qué hacemos, por ejemplo, ahorita que hay plantas que aunque las estemos regando con el calor que está haciendo, pelan, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver llevado lo del árbol a una planta herbácea?
tenemos que saber elegir, tenemos que ver dónde está, tenemos que ver qué intensidad de cuidado le podemos dar. La ponemos ahí, está al lado de la cancha de básquetbol, le cae el balón y se acabó la planta. Entonces, sí, por supuesto, y lo tomamos en serio. Tenemos tu nombre y nos ponemos en contacto contigo para organizarlo. ¿Dónde podemos solicitar un árbol? No, sí, con nosotros. A ver, nosotros tenemos convenio con, les decía, con el gobierno del estado, con 2 áreas que producen árboles, la Comisión Estatal Forestal y el vivero El Dorado de la Secretaría de Bienestar. Nos pueden solicitar a nosotros, tenemos 4,000 árboles, más o menos, de distintas especies, no todas, pueden ser, por ejemplo, allá atrás hay un tinto, si tienen una zona inundable le va a caer muy bien, si no, bueno, pues a lo mejor ustedes decidirán si les gusta el tinto o no, pero con gusto háganos la solicitud o diríjanse directamente a la Comesfor, son gente muy comprometida con su trabajo, diríjanse al vivero, a la Secretaría de Bienestar, que también son gente comprometida, y hay árboles en los viveros comerciales. Como en todo hay pros y contras, generalmente los árboles de viveros comerciales son un poco más altos, están más desarrollados, y cuestan, ¿no? Los que tenemos más o menos andan así, hemos llegado a tener árboles como de 1,5 metros, pero como es la producción es anual, sí hay un flujo, pues, de árboles, pero primera opción, si así lo consideran, nosotros con mucho gusto recibimos, si lo tenemos, no tienen costo, nuestro trabajo no está orientado en ese aspecto a obtener un ingreso de los árboles, y si está a nuestra disposición, con mucho gusto, ¿sí? Sí, Biólogo, ¿cuál es la estrategia para que podamos ir al malecón de Villahermosa? A cualquiera de los dos, pero me refiero en específico al Madrazo. Necesitamos sombra. Es imposible que ahorita vayamos al malecón porque no hay árboles y la verdad es que solo que fuéramos con sombrillas podríamos estar ahí parados y disfrutar del río Grijalva, ¿no? ¿Qué estrategia vamos o van ustedes y ojalá y nosotros también los podamos apoyar para que pueda ser una zona hermosa de nuestra ciudad y que haya gente? Porque ahorita está vacía de gente porque no se puede con el sol, ¿no? Por supuesto, es un tema que creo que a todos nos ocupa, en eso estamos trabajando. Bueno, ya nos lo entregaron, ahora es de nosotros, ahora ya nos toca ponerle el sello de nuestra ciudad. No tendría una respuesta de cuándo va a empezar la reforestación. Estamos trabajando en esta semana, hemos tenido 2 reuniones sobre ese tema. Estamos viendo el tema del riego, estamos viendo el tema de la vigilancia, estamos viendo distintos aspectos que inviten a la gente a estar en el malecón, en los 2, en la deportiva que está al final del malecón de Gaviotas, porque hay que llenarlos. Entonces estamos trabajando en distintas dimensiones, pero efectivamente no es de la noche a la mañana y siempre será muy bienvenida la participación ciudadana. A ver, sí, allá. Sí, una pregunta para el biólogo Mauricio. Por ejemplo, ya ahorita viene una temporada de lluvia, ya va a disminuir gradualmente la temperatura, pero también viene la canícula. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cuál sería la fecha adecuada de siembra? Entonces, cuando se quiere sembrar, por ejemplo, afuera de las casas o en un terrenito donde se puede, porque ahorita con la crisis climática, con las altas temperaturas históricas que estamos viviendo, mucha gente dice, no, hay que reforestar. Y pues tenían una plantita o una semilla que quisieron sembrar, pero la planta se moría, sí, por las altas temperaturas y a pesar de que se le agregara agua. Entonces, ¿cuáles serían las fechas adecuadas para realizar la siembra? Ok. Primero que nada, mala noticia. La fecha adecuada para la siembra de árboles ya pasó, fue hace mucho. Ahorita necesitamos urgentemente sembrar árboles. Ya no tenemos que esperar a si es adecuado o no. Tenemos que proveer técnicas, tenemos que implementar opciones para
que nuestros árboles crezcan en las condiciones en las que estemos. Porque si nos esperamos a la época de lluvias, luego la gente no va a querer salir a sembrar porque me voy a mojar. Ahorita nuestros árboles, si no los ponemos en sombra cuando los sembramos, se secan. Pero en la temporada de lluvias, si sembramos arbolitos de 30 centímetros, las gotas de agua las van a maltratar. Entonces, necesitamos generar estímulos de sembrar árboles en cualquier época del año, siempre que haya voluntad. Claro, hay una época que es idónea en la que nuestro arbolito va a crecer súper rápido a comparación de la temporada de sequía. Se sugiere que después de junio, julio, agosto, después de esos 3 meses, se empiece a sembrar. Ahí es cuando debería ser una fecha adecuada, entre paréntesis, para empezar a sembrar. Porque lo importante es empezar a sembrar desde ya, desde que podamos. ¿Okay? Bueno, aprovechando, vamos a atender tres preguntas que se nos juntaron en Facebook de Mara López y después pasamos con el señor. Mara López preguntaba, ¿el NIM hay que tener cuidado? ¿Es tóxico? Pregunta también, ¿qué tan cierto es que una zona ya impactada y se siembra un árbol pequeño de nada sirve, ya que tarda muchos años en crecer? Y al final pregunta, ¿harán otra plática como esta para agendar? Ok, el NIM es tóxico, tiene propiedades insecticidas. No dejen que sus mascotas lo muerdan, ok, principalmente ese es el riesgo. En humanos, cualquier planta es tóxica o tiene algún efecto secundario. En niños, eviten darles eso, los niños todavía no tienen desarrollado todos sus órganos, así que también tienen que tener cuidado con eso. En nosotros no hay problema, porque tampoco es como que nos vamos a tomar 1 litro de NIM, ¿verdad? Y harán otra plática, con anterioridad el biólogo había respondido al arquitecto que dada la respuesta es posible que sí se agenden y ya se haría público por los diferentes medios del ayuntamiento. Entonces, ¿había una pregunta de aquel lado? Sí, buenas tardes a todos. Donde yo vivo, donde tiene su casa, vivo en una parte donde sembramos árboles, pero constantemente le estamos abonando con tomate, lo que sale de la cocina diaria, que son ahora sí que los desechos del tomate, pepino, todo ese tipo de frutas y verduras, pero no sabemos qué tanto o cuánto tiempo debemos de dejarle ese abono a los árboles. Tenemos árbol de limón, tenemos árbol de guayaba y de naranja agria, pero comúnmente vemos que se llenan los árboles de hormiga. No sé si sea por la misma situación o tenemos que retirar en un determinado momento ese abono que le ponemos a los árboles. Bueno, una vez que se aplica abono, no es necesario retirarlo. Aquí lo que está pasando es que lo están aplicando con demasiada antelación. Cuando aplicamos restos vegetales, lo ideal es que hayan pasado algunas semanas de proceso, de maduración, de pudrición, para facilitar la absorción de los nutrientes de las plantas. Nosotros creemos que cuando ponemos a descomponer algo, sean cáscaras, sea huevo, cáscara de huevo, o sea madera, conforme se va degradando, va a soltar nutrientes. Y no, pasa a un proceso químico donde los componentes cambian su composición química. Y entonces ese es el proceso que tenemos que esperar. En el caso de los vegetales, alrededor de 4 o 6 semanas debería ser suficiente para empezar a aplicarlos. Pero si estamos produciendo muchos restos vegetales, entonces hay que optar por una composta. Bien ahí. Bueno, como varios han preguntado, pues voy a hacer un comercial. El 15 de junio en City Center hay un taller de composta. Sí, adelante. Un tip para que sepan si su composta, hay varios tipos de composta, es que huela a tierra húmeda. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta y además el tipo de sensación es ya como de un suelo. Bueno, quisiera yo nada más
Me acuerdo que mi madre nos decía, y mi padre también, que deberíamos de sembrar un árbol en cada momento importante de nuestra vida. Cuando nace un hijo, cuando uno se casa, cuando uno, o sea, vaya. Entonces sembraríamos varios árboles en el transcurso de nuestra vida. Muy bien. Sin duda, yo creo que es una forma además de reforzar este vínculo que les decía de una dimensión socioambiental o de los ecologistas locos y la gente normal. O sea, todos estamos involucrados y creo que todos tenemos una responsabilidad. Aquí hay una pregunta sobre las orquídeas del Parque de los Pajaritos. No tengo yo una respuesta, no está todavía a cargo de nosotros, todavía está en el proceso de transición. Si se han fijado, tiene un sistema de riego por aspersión muy bonito. No sé si lo han visto, ¿no? En los pajaritos, en el Parque de los Pajaritos, donde era la jaula de los pajaritos. La idea el concepto detrás de eso es que en lugar de que encerremos a los pajaritos para que los podamos ver, les pongamos flores para que entren ellos solitos. Entonces, estamos en ese proceso, tienen un sistema de riego, se sembraron unas orquídeas. Mi impresión es que están en este proceso que ya decía el biólogo Mauricio, en donde de repente como que me morí, pero no me morí, ¿no? Entonces hay que esperar a que vuelvan, y sí es parte de un manejo que habrá que darle. Son muy bellas, pero hay que poner trabajo. Estamos en eso, ¿sí? Ok, sí. Bueno, yo lo quería comentar sobre el malecón. Yo todos los días voy y hay árboles, pero están pequeños, están muy jóvenes todavía, o sea, no creo que necesiten reforestar porque ya está reforestado. Lo que pasa es que sí, hay mucha seca y los árboles están muy jóvenes todavía, pero está lleno de árboles. Sí, estamos conscientes de lo que implica todas esas transiciones. Hubiéramos querido tener árboles más grandes, pero bueno, todos los días se riegan. A veces se riega de noche, a veces de madrugada. Sí, pero yo entiendo, por el calor está tremendo. Sí, y al ratito ya no vamos a ver qué hacer con tanta agua, pero bueno, en fin, así es nuestra tierra y nuestra agua. Sí, doctor. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la convocatoria, Miguel. Las hicimos con mucha responsabilidad e interés a esta charla. En el Colegio de Bachilleres ya empezamos el día 4 precisamente de junio, el pasado martes, con la campaña de reforestación en Colegio de Bachilleres. Vamos a sembrar 1.905 plantas en todo el estado de Tabasco. Sin embargo, nos sumamos a lo que está haciendo el municipio del centro. Con los 5 planteles que tenemos aquí en la ciudad, cuenten con ello para poder colaborar con el proyecto. Ya los directores están viendo cuáles serían las áreas adecuadas para reforestar la parte urbana. Debieron haber llegado aquí algunos maestros y alumnos del plantel 29 que fueron convocados también. Sin embargo, nos sumamos a esta campaña. Como comercial, les quiero decir que la Secretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático y Bienestar tiene en la página web un apartado para donde donan plantas. Tiene todo un protocolo de requisitos. Cualquier ciudadano pueda hacer el trámite. Obviamente, lo que dijo el biólogo, tiene que tener las condiciones adecuadas para que no sea que pidan plantas y que las guarden en el rincón. No se trata de darle seguimiento. En nuestro proyecto nosotros, cada plantel va a darle seguimiento a las plantas que les donemos, porque no nada más sembrar en los planteles, sino también en el entorno. Algunos centros CENSAT van a reforestar una parte de una comunidad cercana y ellos se van a hacer cargo de darle seguimiento, no van a mandar fotos y va a ser un proyecto permanente. Entonces estamos sumados al proyecto. Pues más bien al revés, si hay posibilidad de que los demás se sumen, yo creo que es una excelente oportunidad. Por ejemplo, el día de mañana con la empresa esta que administra el relleno sanitario, va a ser ellos se organizaron para hacer una reforestación. Si ustedes nos permiten irnos acercando, podemos poner a la disposición de la gente que les ayuden a estos planteles, a estos espacios que ustedes van a hacer, pero si no, pues igual hay muchos estudiantes de bachillerato, nos encanta la idea, es gente que está a punto de dar un paso importante en su vida y mientras más podamos aportarles, creo que tiene un efecto importante. Déjenme nada más 2 preguntitas, ¿sí? Por favor, hola, ¿cómo estás?
si hay proyectos paisajísticos en camellones y jardines y si hay algún programa de forestación del ayuntamiento, los dos, pero en chiquito. Tenemos parte de la producción de esta que tenemos convenida de árboles, se lleva a nuestro vivero que está en el área de servicios del Parque La Pólvora para darles talla y para poder asegurar una mejor forestación. Todos los que se portan mal, la sanción que les ponemos es que compren árboles y nos los den. Entonces son árboles de vivero que tienen ya tallas más altas. Y el tema de paisaje tiene aproximadamente un año que echamos a andar el vivero, produce más o menos de 2,000 a 3,000 plantas al mes. No nos da. Así como para pensar en el paisaje apenas para las jardineras de Paseo Tabasco y de algunos de los camellones, ahí creo que sí sería espléndido si pudiéramos ir haciendo proyectos participativos entre ustedes y nosotros para cosas. Eso iba Sí, a preguntar. adelante. Exactamente eso iba yo a preguntar. Buenas tardes. ¿Qué tanto como sociedad civil podemos tener injerencia en decir, oye, yo paso por esta jardinera todos los días y se me antoja sembrar 3 arbolitos, aquí se me hace que caben? ¿Qué tanta posibilidad tenemos de hacerlo? O sea, o tenemos que traer pedir un permiso, o no sé, o sea, a lo mejor valdría la pena, pon tú, que de parte de ustedes sacaran algún tipo como de folleto donde dijeran, si quieres sembrar en una jardinera un arbolito, tú lo puedes hacer, pero son estos arbolitos, los puedes pedir aquí o los puedes traer tú, estas son las características, este es el tipo de lugar donde lo puedes hacer y es tu responsabilidad, cuídalo. O algo así para darle paso a la sociedad civil que se involucre, porque yo voy por el Greenville todos los días a Comalcalco y digo, aquí cabe 1, 2, 3, 4, y yo allá en la hacienda tengo pochote, gogo, jagüe, caimito, macuilí, etcétera. Me los puedo traer, y claro, cacao también, pero me lo puedo traer y, o sea, lo puedo sembrar y yo lo puedo cuidar, pero como es un lugar público, no sé qué tanta injerencia puedo tener yo en hacer eso, pues. Nos dan permiso y nos dan las indicaciones Sí. y nos vamos como gorda en tobogán todos los que estamos aquí, yo creo, seguramente. Por eso una de las modalidades, Beatriz, es el que podamos organizarnos. Sí hay un tema de seguridad, y sí hay un tema totalmente de aseguridad. Cuando empezó esta administración, estas medidas de compensación de por cada árbol que tiras pones 3, era directamente las constructoras iban y los ponían. Entonces, para acabar rápido, los ponían cada 2 metros, ¿no? Y entonces al ratito, pues se estaban peleando unos con otros los árboles, se morían mucho. Entonces ahora lo que hacemos es que nos los donen. Pero sí es importante que podamos desarrollamos un sistema de información geográfica. Los árboles que la gente adopta cuando tenemos eventos, los damos en adopción, no los regalamos y los ponemos en el SIC y nos van informando. Entonces creo que puede ser una forma de trabajar para saber esos árboles, quién los está cuidando, cómo están haciendo, y con mucho gusto esta idea de colaborar en decirlo, creo que está bien. Sí, nos ayuda mucho cuando nos ponemos de acuerdo. En sentido estricto, digamos, las jardineras que están en las guarniciones, en las banquetas, de acuerdo al reglamento, son responsabilidad del vecino. Ahí pueden ustedes, más o menos, sin pedirnos permiso. Los camellones, esos son espacios públicos que sí están a cargo del ayuntamiento. Nos encantaría tener árboles, arbustos, flores, etcétera. Pongámonos de acuerdo. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Creo que ya me tardé una hora. Sí, adelante. Bueno, eran dos preguntas, pero bueno, una yo creo que se responde en que yo tenía la duda de por qué no somos una ciudad verde si tenemos todas las condiciones para hacerlo. Bueno, ahorita parece que tengo una respuesta en que podríamos todos participar, ya que no la tenemos, pero tenemos, por ejemplo, una conciencia un poco más abierta para poder lograr esa ciudad. Y sí estaba también esta pregunta que acaban de hacer, ¿con quién nos dirigimos para tener alguna asesoría o acerca de si se puede o sembrar en algún lugar, ¿no? Pero la otra es también, ya aprovechando que estamos aquí en el municipio,
Fíjense que he estado en diferentes ciudades muy áridas que han tenido que tener implementar unos sistemas increíbles para abastecerse de agua, para crear jardines etnobotánicos. Y esos jardines etnobotánicos han sido el detonante, por ejemplo, del turismo en ciudades que no tienen nada que ofrecer. En esta ciudad que tenemos todo para tener un jardín etnobotánico, ¿por qué no tenemos eso? Respondo, sí. Bueno, en el caso del jardín etnobotánico es precisamente lo que mencionaba el biólogo que se está empezando a implementar en el Parque La Pólvora. Se está manejando como parque temático por la facilidad de la palabra, para evitar tecnicismos de etnobotánico. Es más fácil promocionar algo que sea parque temático a parque etnobotánico. Mucha gente va a decir, ¿qué es eso? Pero sí se está empezando a implementar. Entonces, lo importante es precisamente la participación de la ciudadanía. En el momento en que se empiezan a involucrar más, en el que se da esa buena respuesta de parte de ustedes, es cuando se pueden implementar mejores proyectos. Y es precisamente lo que comentaba del QR y de las demás plantas. Sí, a ver, hay de jardines etnobotánicos a jardines etnobotánicos. Un jardín botánico, por definición, es un centro de investigación vivo. Requiere de una cantidad de información y de un trabajo muy sistemático que generalmente está asociado a las instituciones académicas. En la División de Ciencias Biológicas, hasta donde yo me quedé, hay una parte que no está abierta al público, pero tienen un jardín botánico, tienen una serie de colecciones botánicas vivas que pudieran ser un asunto. Yo creo que todo esto, el por qué estamos como estamos, es importante para no repetirlo. Pero eso no es lo que nos debe de definir. Lo que nos debe definir es hacia dónde queremos ir. Y yo creo que en eso, por supuesto, la cantidad de trabajo que estamos invirtiendo en este proyectito en La Pólvora es una cosa de 4,000 metros cuadrados. Van los subdirectores, van los jefes de departamento, a veces también voy yo. Entre todos estamos echándole ganas para que esto salga, para poder definir sus capacidades, pero es un trabajar. Entonces yo creo que eso es bien importante y yo creo que es parte de lo que tenemos que ir construyendo. Yo te diría, a lo mejor hay 2 o 3, veamos, y a lo mejor hay propuestas de ustedes que pueden ser prácticas, ¿no? O sea, yo creo que sí podemos a lo mejor decir, el problema es que muchas veces dicen, vamos a hacer uno de cactáceas, ¿no? Y luego las mugrosas cactáceas aquí no se nos dan. Pero todo el mundo quiere tener su jardín mediterráneo, ¿no? O quiere tener su jardín Luis XV. Por eso es etno, por eso es etnobotánico, que son plantas del lugar. Ok, Sí, buenas tardes. Me gustaría que nos proporcionaran un contacto en donde solicitar como asesoría, porque en ciertas comunidades o fraccionamientos cerrados o colonias tenemos ya de hace mucho tiempo algunos árboles que sentimos que se están cayendo o que están, muchas gracias, que se están cayendo o que a lo mejor sentimos que a futuro va a tener algún problema por la cañería o algún drenaje o cerca de alguna piscina. ¿Dónde poder conseguir a una persona, un experto, que nos digan si este árbol lo reubicamos, es factible reubicarlo, o es podarlo, o es quitarlo y poner otra cosa? No sé. Sí. Pídelo. Sí. No, a ver, no somos, o sea, sería obviamente ridículo que les dijéramos, todo lo va a resolver la Dirección de Protección Ambiental. No es cierto. ¿No? O sea, si ustedes, nuestro staff técnico de forestación lo están viendo, no, sí tenemos un equipo de biólogos, hay una capacidad muy interesante en otra de las áreas de la dirección, que es la coordinación de espacios públicos, están los parques y los jardines. Ahí hay 4 brigadas de jardineros y arboleros, son buenísimos, son empíricos todos.
pero también tenemos convenio con el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con la UJAT, con las instituciones, donde también hay otras capacidades. Yo estoy seguro que a muchos estudiantes estarían encantados de hacer su tesis con ustedes, Ok, ¿no? de acuerdo. Y entonces pueden tener una relación. Entonces a la Secretaría de... Así como les dije que una de las opciones es decir, yo me intereso en colaborar, que hay varias de estas donde dicen, ¿podemos colaborar? Sí, claro que sí podemos colaborar. Bueno, y déjeme proponer un plan como para tratar de cautivar más a la gente, hacer más cuestiones de reforestación. La gente en Tabasco somos muy competitivas. Sí. Probablemente he escuchado que han estado regalando muchísimos arbolitos, que llega la gente y se va con sus arbolitos contentos, pero no sé si a lo mejor por zonas, cuadricular la ciudad o por colonias, se dice, el día de tal día a la colonia fulanita se le van a dar árboles, se registran y que haya un encargado para que nos vayan reportando los arbolitos. Y entonces, no sé, al cabo de 3, 4, 6 meses, 10, no sé, evaluar. Y como somos muy competitivos, yo creo que la colonia fulanita le va a echar más ganas de cuidar los árboles. Y de esa manera podemos pues captar la atención a muchas personas y sobre todo que por familia se vayan integrando a esto. Nosotros encantados con todas las iniciativas participativas. A veces el problema no es tener las iniciativas, es darles continuidad. Y ese creo que es el gran reto de toda participación, tanto del lado gubernamental como del lado ciudadano. Yo estaría encantado de que tuviéramos un ejemplo en donde pudiéramos presumirle a todos los demás, miren lo que sucede con una colaboración de un año. Bien, se nos está alargando un poquito el tiempo. A ver, ahora sí, ¿para qué sirve la tarjetita que estaba ahí? Sí, en sus mesas había una tarjeta que tiene un código QR que si lo escanean les va a enlazar a un documento PDF que es una guía básica de selección de árboles. Gran parte de la información que les mostré aquí está contenida en esa guía. Entonces, si gustan, pueden escanearlo. En el caso de los que están en la transmisión de Facebook, en la misma página del Ayuntamiento de Centro hay una publicación que tiene el código QR. Asimismo, tiene el enlace al que pueden acceder a esta guía. Ahí está una lista de 20 especies nativas con sus características y con las medidas que se deben tomar a la hora de sembrar en camellones, banquetas o áreas verdes. Ahí está la información. Y eso es también otra de las cosas que deben de promover. Bye. Bien, yo sé que hay dudas, yo les invitaría a que nos escriban, si gustan, no está ahí, el correo de sus servidores mchaves@villahermosa.gov.de-gobierno.mx. En la guía hay direcciones de correo en donde se pueden dirigir para que esto tenga continuidad. Para no tener demasiado, secuestrarle su tiempo, nos quedan 2 cositas muy sencillas. El primero es una cortesía que Vianey, ¿dónde está Vianey? Ya se fue. Se tuvo que ir, pero ella, en realidad, el motor de este taller es Vianey. Yo iba a pedir un aplauso para Vianey, bueno, entonces lo damos aunque no esté y ya luego le dicen que le aplaudimos mucho. Pero no solo nos echó a andar, dejó un obsequio para las mujeres, son unas bolsas ecológicas para ir al súper. Yo no sé por qué son para las mujeres, yo también voy al súper, Hay que escribir la transmisión de Facebook. Aunque nos habían dicho que el Facebook era todo nuestro, hay que despedir la transmisión. Yo agradezco enormemente a todos aquellos que nos siguieron. Sí, plantearles que por supuesto la idea es que esto tenga continuidad. Podemos volver a impartir este taller si es que lo quieren tener de manera presencial y podemos organizarlo en otros recintos para hacerlo más ágil. Podemos diseñar talleres sobre temáticas más específicas, pero depende del interés de ustedes, ¿no? O sea, al biólogo Mauricio lo tenemos todos los días y platicamos con él, así es que más bien nuestro interés es que podamos interactuar. Entonces, para los que están en redes, muchas gracias y estamos a sus órdenes, ya les di la dirección de correo, y para los que se quedan,